Hoy, aprovechando que es el Día del Padre, vamos a hablar de un tema que afecta especialmente a la pareja, porque la custodia compartida es un tema que a veces crea ciertos problemas a la hora de separación, de la separación de una pareja. ¿Y a quién utilizamos como moneda de cambio? Al pequeño. Señores, quienes se separan son los padres, no el niño. Se separan los adultos, no los niños de los padres. Esa es la premisa que promulga la Federación Canaria por la Custodia Compartida, Favor Fili. Piden el cambio de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio para que contemple la custodia compartida como regla general. La actual legislación es partidaria de dar la custodia de forma exclusiva a uno de los progenitores, preferentemente la madre. Pero hay estudios que demuestran que el rechazo de la misma provoca problemas en los menores. Pierden autoestima, seguridad, rendimiento escolar y, lo que es peor, pueden comenzar a repudiar a uno de los padres. En este sentido, los datos hablan por sí solos. En España, solo el 12% de las parejas divorciadas comparten la custodia. Y en Canarias, las últimas cifras a fecha de 2011 no son más alentadoras. Hablamos de un 8% de custodia compartida en Tenerife y un 13% en Gran Canaria. Bueno, pues para hablar de este tema hemos invitado al presidente de la Asociación Custodia Compartida. Está con nosotros Pedro Romero. Buenos días, Pedro. Hola, gracias por acompañarnos. Y a su lado venga mi compañera Angélica Muñoz también. Bienvenida, que nos ha preparado este reportaje. Pedro, custodia compartida. ¿Cómo podemos explicar para que entiendan en casa lo que esto significa y la importancia de la creación de estas asociaciones? Hombre, legalmente hay dos conceptos básicos, que sería la patria potestad, que es lo que atañe a todas las decisiones que se pueden tener sobre el menor, que la elección del colegio, saber qué tipo de formación en el extranjero, sí o no, decisiones médicas, eso forma parte del lugar de residencia, es patria potestad y habitualmente es compartido. Custodiar al menor no es ni más ni menos lo que su propio nombre indica, dormir con él por las noches. O sea, y por eso cuando hablamos de custodia compartida hablamos de compartir esas pernoctas, que en definitiva es compartir la vida y la educación con el menor. Cuando la custodia la tiene solo uno de los progenitores, es el que pernocta con él, y normalmente el otro progenitor, que suele ser en la mayoría de los casos, el 95% de los casos, es el padre el que queda excluido de la custodia, un mero visitador de 2 horas los martes o 2 horas los jueves y 2 fines de semana al mes, de tal manera que no podemos ejercer como educadores de ese menor. Y a su vez entendemos que la custodia compartida es un derecho del menor, que el menor, cuando una pareja se rompe, debe seguir la relación con sus dos progenitores, el padre y la madre, y no quedarse. Eso afecta no solo al menor, sino a su familia extensa. O sea, en el momento en que el progenitor está con la madre, ya quedamos solamente con esa parte de la familia. Totalmente al resto de la familia. Pedro, ahora mismo se separa una pareja, como tú decías bien, la custodia la tiene en el 90% de los casos la madre, que es quien se queda con el pequeño, pero eso también influye en el hijo a la hora de rendimiento escolar, de socializar. Sí, de hecho, claro, el menor sufre doble trauma, el trauma de la separación en sí de los padres y su propio trauma del alejamiento de una de las figuras, la figura paterna normalmente. Entonces, y a partir de ahí luego ya iniciamos ese proceso de educación en el cual solo prevalece una figura. De hecho, hay estudios de la Generalitat Valenciana que dicen que los menores a los cuales les ha faltado la figura paterna son más propensos a la violencia con sus parejas. O sea, que de tal manera que no solamente estaríamos hablando del fomento de la educación en igualdad, que sería cuando el padre o la madre cumplen al 50% o lo más cercano a ese reparto de tiempo con todas sus funciones plenas, que sería pues la atención en el hogar, lo de los desayunos, las comidas, las cenas, el estar presente en la vida escolar, los deberes. Estaríamos educando en igualdad y además previniendo la violencia. Pedro, es que claro, a veces al niño se le utiliza como moneda de cambio. O sea, el niño es como la garantía, en este caso para la
persona, no hablemos de sexo, la persona que sabemos todos que siempre es la madre la que se queda con la custodia del niño, el padre al final es un mero paga-pensión. Sí, nosotros entendemos que somos eso. Se nos limita la figura de visitador, como dice el propio convenio regulador, siempre dice régimen de visitas. El problema aquí es que nosotros... Sí, porque en muchos casos la separación no es por nada, sino porque dos personas adultas deciden separarse. Efectivamente. Nosotros entendemos que cuando decimos custodia compartida preferente en casos de separación y divorcio, es cambiar el punto de partida. Es decir, vamos a ver, señores, nos vamos a separar. Vamos a hablar de cómo vamos a gestionar nuestro tiempo con el niño. Ya estamos hablando... al hablar de una custodia, estamos hablando de delimitar la manera y nuestra responsabilidad con el menor. No tiene nada que ver los bienes materiales ni nada más. Primero delimitamos ese asunto y una vez que ya ha quedado claro si yo puedo la primera quincena, si yo puedo los martes y jueves, si puedo una semana, el reparto puede ser como sea, ya tenemos planificada en nuestra vida a compartir con ese menor que no tiene por qué separarse de ninguno de los dos. Y a partir de ahí tenemos eso asentado y ya hablaremos de los asuntos materiales. Lo que sucede ahora es que el menor es la llave del hogar, porque la persona que obtiene la custodia es la que obtiene el uso del hogar y a su vez obtiene una pensión de alimentos del menor e incluso una pensión para la madre, puede ser. Entonces, ¿qué sucede? Que se está mezclando lo económico con lo emocional. Con la educación y con la parte emocional del niño. Ahora mismo el Gobierno está elaborando un borrador en el cual ustedes lo que piden desde la asociación es que se incorpore la figura de custodia compartida, la custodia compartida para padre y madre. El proyecto de ley es un proyecto de ley para la custodia compartida como modelo preferente en casos de separación y divorcio y bueno, ahí estamos presionando las diferentes asociaciones, haciendo un seguimiento. Ya tenía que haber salido en diciembre el proyecto de ley, ahora anuncian que para abril. Y esperemos que el proyecto cumpla con esas expectativas de un modelo equitativo, igualitario y que libere no solo al menor, sino a los padres de unos largos procedimientos judiciales que pueden durar años y años y años. Yo me he pasado 6 añitos, por ejemplo. Hay una cosa que has nombrado, Pedro, y es a veces cuando un matrimonio se separa, el niño llega, la niña llega a perder el contacto con una de las partes de la familia. Se ha creado, en este caso, ayer se presentaba en Tenerife una asociación, en este caso denominada así, Asociación de Abuelos y Abuelas Canarios separados de sus nietos, porque también los niños se les priva de poder tener esa relación con la parte, en este caso con los abuelos, de la otra parte, de la parte quizás normalmente, no siempre, la parte masculina. Tenemos con nosotros a la portavoz de esta asociación, a Josefina Martín, la tenemos en nuestro estudio en Tenerife. Josefina, buenos días. Buenos días, hola. ¿Qué digo yo? Que es tristemente es así. Ustedes, los abuelos, se ven mermados de poder disfrutar del niño, pues porque en este caso su hijo o su hija se ha separado. Claro. Los abuelos estamos para criar a los niños porque sus padres trabajan, le hacemos la comidita, los llevamos al kinder, al colegio, los traemos y cuando se separan se nos quita, ya no los volvemos a ver. Entonces los abuelos estamos sufriendo doblemente, primero por nuestros hijos y por nuestros nietos. Y eso es así. Una cosa que nos llama la atención, porque claro, se llega incluso a jugar con la parte emocional del niño y la parte emocional de ustedes, los abuelos, quizás viven y sufren el no poder disfrutar de ese ratito con su nieto y al fin y al cabo lo que ustedes pretenden con esta asociación es eso, dejar aparte esa separación de padres, pero que los abuelos puedan disfrutar de ver crecer a su nieto. Claro, es que no tienen en cuenta los sentimientos de los niños. A los niños se les utilizan totalmente. Los padres sufren, los abuelos sufren y los niños sufren mucho más que todos nosotros, porque se le quita una parte importante de su vida, pero así, de golpe, ¿sabe? Entonces, el bienestar del menor, que debe ser lo primero, eso el juez o la juez de turno pues se lo pasa por la toga, no tienen en cuenta los sentimientos de los niños. Josefina, creo que me supongo que usted ha vivido también uno de esos casos, ¿no? Claro, claro, sí, y estoy controlándome porque soy una abuela indignada, así,
totalmente. Pero en nuestra asociación hay abuelas bueno, que tienen sus sentencias favorables a ellas, que pueden ver a los nietos, pero no una sentencia sola favorable, hasta una docena y más. Y no pueden, no cumplen la sentencia y no pasa nada. Sí, porque como bien comentas, yo no sé si en algún momento ustedes quieren intervenir en la conversación, encantado de que también participen, porque está aquí con nosotros, ya conoces Josefina Pedro, que es portavoz, en este caso presidente de la Asociación Custodia Compartida, y mi compañera Angélica. Porque claro, Josefina, son una parte importante, a veces no valoramos la importancia que tienen los abuelos en el desarrollo del niño. No lo valoramos, no. Es triste decirlo, pero tener que ir a un juzgado a pedir ver a un nieto es triste. Después de haberlo educado, después de haberlo criado, después de haber estado con ellos, es triste, pero es así. Podemos, porque me supongo que muchos de los que nos estén viendo están viviendo esta situación, el que sus hijos están en fase de separación y que les impiden el poder disfrutar del pequeño, del menor o de los menores. Claro. ¿Cómo nos podemos hacer? Porque claro, conocemos esta asociación, ¿cómo podemos ponernos en contacto, en este caso, con la asociación? Bueno, por mediación de Custodia Compartida de Tenerife ahora mismo, y también por la Federación Canaria, y es fácil, ¿no? Tenemos una página web donde se puede poner en contacto la gente que quiera, abuelas y abuelos. Yo estoy hablando de abuelas, pero me refiero también a los abuelos. Y unirnos con la Federación Canaria y hacer una piña y unidos pues tenemos más fuerza. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahí lo tenemos, tres Favorfili, recuerden Fili con doble I al final.com, que es una palabra más muy italiana, ¿no? Suena... Sí, lo que significa a favor de los niños. A favor de los niños en italiano. Mi compañera Angélica, Josefina, te quiere hacer una pregunta. Sí, Josefina, te quería preguntar, no sé si desde la asociación tenéis contacto con los nietos, o algún nieto, sobre todo los más mayorcitos. ¿Qué os dicen? ¿Cómo llevan ellos este tema? Mira, los más mayorcitos, te lo digo por experiencia, quieren estar con sus papás y con sus abuelos. Lo que pasa es que no se los dice a su mamá porque la mamá lo castiga. O sea, hay madres y madres, quiero decir ante todo, y padres y padres. Pero hay madres que le comen la cabeza a las criaturas y tienen que sufrir y callarse. No pueden decir, quiero ir con tata o con abuela. No lo pueden decir porque la madre no se lo permite. Pues y están sufriendo, pero no sabes tú cuánto. No lo imaginamos perfectamente. Pues Josefina, darte las gracias por haberte acercado a nuestros estudios en Tenerife para hablarnos de esta asociación, así que muchísimas gracias y yo espero que este ratito de conversación sirva para abrir alguna que otra mente, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por darnos esta ocasión. Vale. Pedro, ¿existe alguna cifra de la situación o, por ejemplo, de familias que ya estén viviendo o por lo menos estén cumpliendo aunque la ley no exista, no está todavía el proyecto de ley? Bueno, sí, estadísticas hay, ¿no? Se habla del 12% de custodias compartidas se han concedido en la provincia de Las Palmas. ¿Y cómo ha funcionado? Claro, estamos hablando por un lado de las estadísticas y por otro lado de la experiencia personal. La experiencia personal que yo tengo en las parejas que ejercen la custodia compartida pues, es favorable, completamente. Incluso hay gran cantidad de madres que estarían deseando que esos padres respondieran también con una custodia compartida. Entonces ahí se echa de menos también una participación de la Administración en fomentar este modelo de convivencia después de una ruptura matrimonial. O sea, el 8 de marzo todas las instituciones, ayuntamientos, concejalías, consejerías, se habló de las diferentes facetas de la igualdad y hablaron especialmente de la conciliación de la vida laboral y familiar, por conseguir para la mujer la conciliación de la vida laboral y familiar. ¿Qué mejor conciliación que la custodia compartida, que le da a la mujer el acceso al mercado laboral? Nosotros lo estamos reclamando. La
La gente lo ignora. Aprovechamos este día, el 19 de marzo, para poder decir eso que debería estar diciendo la propia Administración. Bueno, muchas gracias Pedro, gracias Angélica, y vamos a ver si pronto este proyecto de ley ya es una realidad, ¿de acuerdo? Venga, gracias a los dos. Sobre todo que los niños puedan estar con su padre y con su madre. Así es, con sus padres y con el resto de su familia, que al fin y al cabo es lo importante.